que la respuesta inflamatoria que se da. Hay dos tipos de inmunidad. La primera es la innata, es la específica, digamos la que por sí, la primera respuesta frente a un proceso infeccioso, ¿no? Es la inmunidad innata, ¿no? Siempre está presente, está preparada para proporcionar defensa contra los agentes externos, ¿no es cierto? Y a su vez coordina con la segunda segundo tipo de inmunidad. Si bien es cierto, hay una clasificación de dos esta prepara, esta es más lenta y más rápida, ¿no es cierto? Pero prepara a la otra inmunidad, ¿no? A que haga una respuesta más específica frente a una enfermedad, ¿no? Es el reconocimiento de los microbios y de células dañadas, activación de varios mecanismos de virus. Entonces tenemos una respuesta innata que está siempre presente, ¿no? ¿Cómo trabaja la respuesta inmediata? Como eso es una respuesta inmediata, es la que está presente ante cualquier evento infeccioso, tiene estos elementos que van a participar. Primero la piel, después la respuesta celular, las células entre ellas las células dendríticas, los linfocitos, y las proteínas solubles, que son parte del sistema de tratamiento, ¿no? Específicamente. Estos elementos son parte de la respuesta y de la inmunidad inflamatoria, ¿no? Después vamos a ver cómo participa, ¿no? Digamos, de sistemas, el aparato respiratorio, el aparato digestivo y el aparato inmunitario, que tienen procedimientos inmediatos, que realmente el proceso de estar realmente toda infección es así. Para que veas un organismo tiene que ser un aparato digestivo, un aparato respiratorio, un aparato pulmonar. Los receptores, creo que esto también ya lo hemos visto, los receptores solo para los microbios, producto de la célula dañada y sustancias son los tipos señuelos de TLR, que están en la membrana, y los tipos no, el de cromosoma, ¿no es cierto? Y los de factores de necrosis celular. Entonces, esto de acá, estos receptores que están en la célula, son las llaves o los mecanismos que activan la célula, ¿no? Lo hemos visto ya en la primera parte de las clases. No se olviden, factores, receptores TLR, tipo señuelo, y los factores o receptores tipo NOR, que son los que van en la membrana plasmática de la célula para originar la respuesta, ¿cierto? El sistema inmunitario proporciona defensa, mecanismos por los cuales nos vamos a defender, ¿no? Principalmente es el proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio desencadena por sucesión producto de activación del complemento la respuesta frente a la defensa antivírica, en donde los interferones de tipo 1 activan enzimas que generan los antinucleicos. Definitivamente el interferón es algo que viene desde muchos años atrás. No, el interferón como elemento principal desde el punto de vista de la inmunidad es el mecanismo por el cual se activa mucho. Lamentablemente su capacidad de respuesta no es la que nosotros queramos tener. En algunas enfermedades sí, llámese VIH. Cuando el VIH apareció, prácticamente era mortal. No había solución y solamente quedaba esperar a que pase. Ahora con la nueva generación de retrovirales, hasta pueden salir de esta con un centrifugador que se hace
se ha avanzado bastante. No cura la enfermedad, pero se proyecta muchos años más. Finalmente va a actuar como tal, pero 10, 15 años. Antiguamente no. Diagnóstico de VIH era un año y eso, tal vez 2 años, porque efectivamente en la actualidad ya hay bastante. No podemos definir un tratamiento al 100%, pero sí se hace, digamos, se da una mejor calidad de vida y se proyectan muchos más años, ¿cierto? A un paciente. ¿No? Pero los interferones son los que actúan y en inflamación finalmente los factores de complemento son los importantes para todos los procesos. ¿No? Después viene la inmunidad adaptativa. Adaptativa comprende los linfocitos y sus productos, en donde cuando ustedes escuchen, por ejemplo, inmunidad humoral e inmunidad celular, es que estamos hablando de anticuerpos, estamos hablando de la inmunidad humoral, es la que está mediada por anticuerpos, y la inmunidad celular que está mediada por células como son los linfocitos. Esta es una inmunidad más tardía, es decir, se activa después de que hay una comunicación de la inmunidad inmediata, ¿no? Le da tiempo a prepararse y a originar una respuesta más específica contra el agente agresor. Por eso es más lento. Sin embargo, las dos tienen una razón. No es que sea la primera, ¿cierto? La rápida es la que tenemos a la mano, como se dice, no importa el tipo de agente, no importa el germen, es la primera que responde. Una vez que responde, esta informa a la inmunidad adaptativa de qué tipo de germen está presentando. Entonces se activa una inmunidad moral y una inmunidad celular, que es más lenta, pero es más específica. ¿Correcto? Los linfocitos T tenemos una variante de ellos, ¿no es cierto? Los colaboradores, los tóxicos y los reguladores. Células que se desarrollan en el timo, ¿no es cierto? Conforman el 60-70% del plasma en sangre y se ponen órganos linfoides periféricos. Órganos linfoides periféricos, por ejemplo, órganos linfoides periféricos pueden ser, por ejemplo, ¿qué órgano linfoide periférico conocen? ¿Ah? Bueno, es importante. Tengan en cuenta que el vímera es un órgano linfoideo que establece folículos y que es la canastilla que ingresa a la vía aérea. Porque ahí se atrapa mucho de los gérmenes ingresando. Y por eso una amígdala no se debe operar si es que no produce funciones a repetición continuas durante más de 2 o 3 veces durante un año, o si es que tiene un poco de tipo que produce enfermedades cardiovasculares, valvulares, nefropatías. Si nosotros hacemos un valvular de este germen, ahí sí hay que operar. Así no, digamos, provoca parálisis continua, pero hay que operar porque este germen es muy común. ¿Cuál es? No. Es el tococombete neoclítico. ¿No? El tococombete neoclítico grupo A. Pero vamos más allá. Ya, podría ser había otro órgano linfoideo periférico, el más común. Ganglio linfático. ¿Ah? ¿Cuál? ¿El vaso? Sí. No. Hay el sistema retículo epitelial acumula generalmente en donde está el vaso, está el hígado, ¿no es cierto? Acumula un sistema de defensa. Pero lo
más evidente regional que lo digamos nosotros lo identificamos en el examen clínico son los ganglios. Ustedes tienen una herida que se infecta, el ganglio, a eso le llamamos la herida. ¿Qué cosa es cuando se hace un punto doloroso en la zona regional donde está? Si yo tengo una herida en el pie, ¿qué ganglio regional va a crecer? El regional. Si yo tengo una lesión, si yo tengo, por ejemplo, en boca, un absceso cervical, son los primeros órganos periféricos que responden frente a un problema. Ahora, cabe determinar que desde el punto de vista clínico, como se le sería que yo encuentro un ganglio, hay dos posibilidades. Es un tumor o es una inflamación. ¿Cómo lo determina clínicamente si ese ganglio es tumor o es inflamación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo me doy cuenta si ese ganglio es un tumor? El ganglio que ha crecido por infiltración tumoral, porque los ganglios también responden cuando hay un tumor. Cuando hay cáncer de mama, crecen los ganglios axilares. ¿Cierto? Cuando hay un linfoma, crecen todos los ganglios. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo diferenciamos clínicamente un ganglio que sea crecimiento tumoral o un ganglio que sea crecimiento por infección? No, parece una pregunta. Clínicamente. ¿Ah? Uno puede ser movible o no movible. ¿Qué más? Consistencia. ¿Qué más? ¿Pero el tamaño? Puede ser. No, por el tamaño puede ser grande en ambos o pequeño en ambos. Tumoral, consistencia está bien. Dolor. ¿Cierto? Dolor. Cuarto, olor. Les he hablado yo la semana pasada los signos de clobosis. ¿Cierto? ¿Cuáles son los signos de clobosis? Dolor, tumor y un 4 hasta 5. La pérdida de la función es una, pero lo más característico, todo lo que termina en R, dolor, tumor, olor y pérdida de la función si para ellos normal. Lo revisa. Entonces, la adenopatía, inflamatoria, porque está inflamada. ¿Qué pasa usted cuando, digamos, tiene una herida y comienza a tener pus? ¿Cuál es el primer síntoma que tiene? Dolor. O sea, el ganglio inflamatorio duele. ¿No? Después, ¿qué más? El ganglio inflamatorio, si yo lo muevo, se desplaza. ¿Y qué pasa con el ganglio tumoral? Oye, la cabeza, ¿se mueve o no se mueve? ¿También se mueve? ¿Ah? ¿Por qué no se mueve? Porque el ganglio inflamatorio es un crecimiento del ganglio producto de una producción de linfocitos. El ganglio está produciendo más en respuesta al agente infeccioso. Entonces el ganglio comienza a desarrollarse y a producir más, ¿no? Entonces eso produce la autoridad. En el tumor, el ganglio crece, pero no por producción de linfocitos, sino por un crecimiento tumoral. Es decir, el cáncer, por ejemplo, de mama, ha ido al ganglio y el tejido que ha ido
del tumor de la mama al ganglio, ese tejido comienza a crecer aceleradamente. Entonces es un ganglio de crecimiento infiltrativo. Sale de su pared del ganglio y se pega a los tejidos adyacentes. Pero al pegarse a los tejidos adyacentes, eso se denomina adherencia a planos profundos. O sea, el ganglio crece, el ganglio no crece, porque las células van creciendo, y como van creciendo se van agarrando de los tejidos alrededor de él. Entonces, cuando yo examino, el ganglio no es movible, porque está agarrado de los tejidos que están alrededor. Esa es otra diferencia. El ganglio tumoral está rojo. No está rojo, porque no hay proceso inflamatorio. Mientras que el ganglio infeccioso sí se pone rojo. Es cierto, se pone rojo. Entonces esas características nos permiten saber si estamos frente a un ganglio tumoral. Eso es importantísimo para los niños que tienen. El ganglio tumoral no duele. El ganglio tumoral está fijo. El ganglio tumoral se juntan varios entre sí. Hay una confluencia de 1, 2, 3 ganglios en uno solo. Son varias pelotas juntas. Eso es característica de un tumor. Mientras que el ganglio infeccioso está solo, es única y es movible, y el otro no es movible. Esas son las características, ¿no? Entonces vemos los linfocitos. Es una célula de gran respuesta en los procesos inmunitarios. Corresponden el 70%, los linfocitos C corresponden al 70% de los linfocitos de sangre y se encuentran en el órgano de tumoral de carácter periférico, ¿no? Los linfocitos B son las únicas células del cuerpo capaces de producir moléculas de anticuerpos, los mediadores de la inmunidad tumoral. Esto es el B es el que produce anticuerpos, el único. El T no, se desarrolla a partir del precursor de la médula ósea, constituye el 20% de los linfocitos circulantes. Están presentes también en tejidos linfáticos asociados a nosotros. Poseen anticuerpos en la membrana, evolucionan las células plasmáticas. Acá miren ustedes. Cuando hablamos de células plasmáticas en un tejido, acá vemos una célula plasmática, vemos una célula de epitelio, vemos un macrófago. No son células diferentes. Todas derivan del macrófago, todas derivan del epitelio. Vienen a ser las células terminales del proceso inflamatorio transformadas. Por la célula epitelio, la célula gigante, acá las plasmáticas tienen los linfocitos B. Las mablastos son células de sangre periférica productoras de anticuerpos. Es decir, cuando ya está en la sangre periférica hablamos de los plasmados. Las células dendríticas son células presentadoras de antígenos más importantes para iniciar la respuesta del linfocito T. ¿Cierto? Es decir, si nosotros vamos a esperar la respuesta, digamos, del linfocito T, es porque había un estímulo de las células dendríticas, ¿no? Se localizan en el lugar correcto, específico, donde está la lesión, expresan receptores como los TLR, en respuesta a los vectores de las células dendríticas son ubicadas en la célula linfocito T, porque derivan de ellas, expresan cantidades elevadas de CPH, que es, digamos, ¿cómo se dice? El CPH es la cadena estática de los linfocitos, ¿no? Aquí hablamos de la producción de toda la serie de la, digamos, blanca de la médula ósea, ¿no? Y de otras moléculas necesarias para presentar antígenos neurológicos. Entonces, la dendrítica, ¿es cierto?, es la presentadora de antígeno para la producción de células T. El macrófago, parte del sistema mononuclear fagocítico, es cierto, actúa como célula presentadora de antígenos para también la creación de linfocitos T. Es cierto, el fagocítico mata a los microbios que están fosforizados, es decir, cubiertos por un inmunoglobulina.
estos elementos, como decimos, de drenaje por el completo. ¿No? Los linfocitos hidrolíticos naturales o natural killer, ¿no es cierto? Su función es destruir de forma irreversible las células infectadas y ¿no? Como las infectadas, el virus es el basurero, hacerlo desechar. Entonces el linfocito citolítico comienza a barrer, a desaparecer. ¿No? Suponen el 10% de los linfocitos en sangre. Contiene gránulos. ¿Qué significa que tenga gránulos? Porque tiene un componente enzimático que ayuda a la fagocitosis de las células, ¿no? Matan células infectadas por virus y no la actividad funcional de los linfocitos de natural killer está regulado por un equilibrio entre pero fundamentalmente, ¿no es cierto?, es barrer y destruir todas aquellas células aniquiladas, por decirlo así, ¿no es cierto? Los tejidos. Ahora, yo les hago la pregunta, ¿y por qué, si las células son las células de respuesta y defensa, por qué estas células, los linfocitos, ¿no? Los macrófagos, ¿por qué no responden frente a un tumor, frente a un cáncer? ¿Por qué creen? ¿Por qué entonces el tumor crece libremente? ¿No? Y las células no pueden hacer nada, o no se producen, o no se activan. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Ya, porque el tumor fue una neoplasia de dónde de una inflamación. Pero fundamentalmente el tejido del tumor, ¿qué cosa es? Multiplicación. ¿Ah? Multiplicación. Es un crecimiento anormal, pero ¿de qué? No lo sé. Lo mismo organismo. Si hay un crecimiento tumoral en la mama, es porque las glándulas mamales están alteradas. Entonces el sistema inmunológico primero no reconoce como tal porque es parte de nuestro cuerpo. Diferente, pero su origen es nuestro cuerpo, nuestro tejido. Entonces el sistema inmune no responde con esa rapidez porque no es un agente viral, no es un agente bacteriano, es un crecimiento rápido y anormal de nuestro mismo tejido. Por eso el sistema inmune no responde frente a un tumor, ¿no es cierto? Además de que el crecimiento tumoral es tan rápido que no le da tiempo a responder al sistema inmune. Los tumores son crecimiento acelerado, anormal, no infiltrativo de las células de un órgano protegido. Es un crecimiento rápido. El sistema inmune, como no es extraño, no se da abasto o es de forma muy lenta y el tumor puede crecer muy rápidamente, ¿no? Esa es una, digamos, forma de formar diferencia. Los tejidos del sistema inmunitario constan de órganos linfoides, en lo que los linfocitos T y B maduran y se hacen competentes para responder a los linfocitos, ¿no es cierto? Y los órganos linfoides que desempeñan la respuesta. Sigo yo con el principal órgano linfodeo periférico son los ganglios, ¿no? Una hemopatía siempre usted tiene que afinar desde ahora. Por eso les voy a tomar casos clínicos.
profundizar, no limitarte solamente de qué color es el núcleo, ¿no? De qué tamaño es el citoplasma, no. Patología es clínica. Patología es una relación entre lo que pasa en el tejido y los síntomas que tiene el paciente. Ustedes tienen que aprender, ya están en el quinto ciclo, ya comienzan a pensar como médicos. Lo que estamos haciendo acá, plasmarlo en una eventualidad de alguna enfermedad, para que se den cuenta. No necesito tratamiento, necesito raciocinio, que hagan ustedes una unidad clínica con respecto a la sintomatología de las enfermedades que vamos a hablar. ¿No? Tenemos órganos linfoides-generadores, órganos linfoides periféricos, ¿no? Están los ganglios, para el sistema linfoide cutáneo. Y tengan en cuenta, esto de acá resume prácticamente el sistema retículo endotelial, ¿no? ¿Y por qué es importante? Acá viene una asociación clínica que yo le digo, ¿no? El doctor, por ejemplo, es propaganda del doctor Alan B. Andrade, amigo, compañero de trabajo por muchos años en el Hospital de Policía, expresidente de la Sociedad de Medicina Interna, actual administrador médico, me parece, de la laboratorio Beringer, de la laboratorio alemán. Es un excelente clínico, un librito manual, que es la terapéutica médica, es excelente. Lo pueden conseguir, compren, vayan leyendo, porque es un librito que tiene los síntomas, el diagnóstico, el tratamiento de una enfermedad, pero vista desde un punto de vista del médico peruano, de médico peruano que trabaja en hospital peruano. Entonces, cuando ustedes van al libro de Harrison, la terapeuta no van a encontrar medicación que sí está indicada, pero que ustedes no la van a encontrar acá en el país. ¿No es cierto? La doctora Lambiso nos da la oportunidad de revisar la medicación que se emplea en la actividad, en nuestro medio, y lo que vamos a recetar, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer estando acá. ¿Y cuáles son los que mejor responden? Porque no siempre responde lo que la literatura occidental habla, ¿no? Entonces, la idiosincrasia de cada población es diferente. Entonces es importante. Entonces, ¿pero a qué iba? Esto de acá es parte del sistema retículo endotelial. Entonces, cuando hacíamos guardias, estamos hablando los años 90, en emergencia con él, muy buenos médicos, del presidente, miembro de la Sociedad de Medicina Interna, el doctor Andrés Paredes, el doctor Luis, el doctor Lávaro, el doctor Lovera, muy buenos clínicos. Entonces, él decía, y en esa época no es como ahora, pues el hospital de policía ahora maneja todo sistematizado, todo está sistematizado. Es decir, yo paso visita hoy día, a las 12 del día agarro mi teléfono, prendo el aplicativo y veo la radiografía que me pedí, los exámenes laboratorios que me pedí, ni siquiera en la computadora, en mi teléfono, todo sistematizado, ¿no? Entonces me voy pasando visita y de repente tengo una serie de consultas y ya voy viendo cuáles son los resultados. Ahora, eso para nosotros en esa época hubiera sido mirar al futuro en el año 2080 para nosotros. En mi época, la auxiliar tenía que bajar a rayos X a traerme la placa. A veces no encontraban la placa, se veía traspapelada. La historia clínica venía con un coche, un montón de sobres. El señor bajando para el consultor, ahora no. Yo le pongo un botón, solamente le pido al paciente el número de DNI, abrió todo. Historia clínica, primera consulta, tratamientos anteriores, todo se abre, ¿no? En la actualidad el hospital ha generado pues, un giro de, yo diría de 1000 por 1000, ni de 360, ¿no? Creo yo que es uno de los hospitales más modernos en la actualidad y espero que se mantenga así. Esperemos que se mantenga así, aunque ya he visto que ya se están robando los medicamentos de los baños.
hospital de policía y un gran ladrón. Pero estamos en el Perú, lamentablemente. Están llevando los grifos. ¿Cómo voy a llevar los grifos de un hospital nuevo? Van teniendo que poner cartón para que no se escape el agua. Somos lamentablemente, con todo el respeto que se merece, como dice el presidente Trump, a Latinoamérica no la necesita. Ya nos tiró la tierra. Así de simple. Es que en realidad tenemos costumbres, acciones que tenemos que modificar. Y los primeros que debemos, digamos, cambiar esa mentalidad somos los médicos. Nosotros tenemos que influenciar bastante en nuestra familia, en nuestros amigos, después en nuestros pacientes. ¿Cierto? Nosotros tenemos que educarnos. Tenemos que demostrar que no somos gente inculta, ¿no? Para Trump somos nosotros cavernícolas como que estamos andando con Tarzán y intrusos con nuestra lanza. Él ni se imagina cómo nos pegó. Y así como él en Europa, peor. Pues cambiemos esa imagen. Nosotros tenemos esa responsabilidad como médicos porque nosotros tratamos directamente, establecemos una relación médico-paciente que pesa mucho en la influencia del paciente. En nuestra palabra vale bastante. ¿Por qué le decía? Hacíamos guardia, no teníamos reactivos, no teníamos medicamentos. La emergencia era así, pelado con el paciente. Examinarlo, hacerle el diagnóstico, darle tratamiento y ver qué hacíamos. Veíamos al laboratorio, entraba una tifoidea, veíamos aglutinaciones, no hay reactivos. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces el doctor Alan dice que este sistema retículo endotelial. Por lo tanto, todo proceso infeccioso produce una alteración del sistema retículo endotelial. Ganglios, vasos, sistema nervioso, hígado inclusive, ¿no? Y él decía, mira, a ver, tiene fiebre, parece una tifoidea, entonces no tenemos aglutinaciones para hacer el diagnóstico, vamos a pedirle una prueba hepática. Si las pruebas hepáticas, las enzimas del hígado están alteradas, es porque es un proceso infeccioso tipo tifoidea que da una infección general. Dicho y hecho, venía eso sí tenía laboratorio, pruebas hepáticas, las transaminasas elevadas, la fosfatasa elevada y conclusión es que le damos tratamiento, la mejor prueba terapéutica y el paciente respondía al problema. Porque el sistema endotelial responde ante un proceso infeccioso. Cuando ustedes tengan un proceso infeccioso, tienen que pedir todo y ahí se van a dar cuenta. Muchas veces hay una alteración de la función hepática cuando el proceso de repente es de otra índole, ¿no? Pero el hígado responde. Todo el sistema RES en donde haya digamos, células de respuesta linfocítica va a reaccionar, ¿no? Bien. Es un concepto que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? La molécula de complejo principal de histocompatibilidad, ¿no es cierto? La función de esta molécula es mostrar fragmentos peptídicos, antígenos, proteicos para su reconocimiento por distintos. No, en los seres humanos, la molécula de CPH se llama antígeno leucocito humano. Que esto se da en todo proceso infeccioso, ¿no? El antígeno leucocitario humano. Los genes del CPH se clasifican en dos clases principales: la molécula clase 1 de CPH, que se expresan en todas las células nucleares y las plaquetas, y la molécula clase 2 de CPH codificadas con el antígeno del leucocito humano. ¿Por qué? Entonces estamos hablando de que no solamente hay una respuesta del leucocito, no solamente hay una respuesta digamos, de complemento, sino que hay todo un proceso de interconexión
para la respuesta de algunos elementos que debemos tener en cuenta. Dependerá del tipo de agente, si es bacteriano, dependerá si es viral, para nosotros encontrar ya sea el linfocito T, ya sea el linfocito B, o un recuento del linfocito T CD8, como por ejemplo también el CD4 en VIH. Entonces es toda una, digamos, una secuencia de procesos, ¿no? En donde participan los linfocitos, participan los órganos lipídicos y los moléculas complejos que están listos compatibles. ¿Correcto? Entonces, el mecanismo del proceso inmunitario, digamos, constituye todos estos elementos. Bueno, esto sí, acá sí. Entonces, hablamos que hay una respuesta que determina, de que está determinada por el agente y el tipo de agente. ¿Eso a qué nos lleva? Una hipersensibilidad inmediata, una hipersensibilidad por anticuerpos, a una hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, ¿no? Y a una hipersensibilidad celular, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. ¿Correcto? Entonces, directamente, tipo 1, anafilaxia alérgica. ¿Qué es anafilaxia? ¿Qué es anafilaxia? ¿Qué es anafilaxia? Tenemos que saber. ¿Ah? ¿Cómo? Alergia, ¿no? Es una respuesta alérgica inmediata, severa, ¿no? La anafilaxia es una respuesta alérgica que puede llevar a la muerte del paciente. Ejemplo, el ejemplo más común, Picaduras de abeja. en algunos casos, sobre todo cuando son múltiples. Hay puede haber una anafilaxia que se le responde mal, de meglotis, fallece. La más común en la emergencia para poder haber una anafilaxia. Pues también, pero lo más común. ¿Qué medicamento? ¿Qué medicamento es el que más origina shock anafiláctico? La penicilina. El shock anafiláctico por penicilina es inmediato, severo, ¿no? El alimentario, mariscos, también es severo, es inmediato, produce la muerte, no da tiempo para nada. Hay veces que si no se diagnostica la muerte, ¿por qué muere? Por edema de glotis. ¿Qué es la glotis? Es la tapita, ¿no?, que tenemos para que no se vea los. Esa glotis se hincha por reacción alérgica como un globo, y ese globo tapa la tráquea del paciente ahogado, y eso es rápido. ¿Cómo lo reconocen? Hinchazón de párpado, enrojecimiento, tos, dificultad respiratoria después de la aplicación de penicilina. Así es, pero no eres tan severa, porque si eres severa no te da tiempo a nada, ¿no? Y eso, uno tiene que andar, parece mentira, hay veces, mariscos, penicilina, ¿no? Con una placa. Porque cuando uno tiene un accidente, llega inconsciente. Uno llega inconsciente, o le pasan penicilina, ¿no? Siempre un dato, ¿no? Hay veces una plaquita de plata para que lo, ¿no? Cuando no funciona, cuando es alérgico. Y cuando ustedes estén internos, si el paciente dice soy alérgico a tal, lo primero que hacen es agarrarse el lapicero rojo. Y en la primera hoja de la historia, donde están los nombres del paciente, su CAD, ahí en rojo usted le pone alérgico a tal cosa. Con eso es el que abre la historia. Sí, ¿no? La hipersensibilidad inmediata tipo 1, anafilaxia, ¿no es cierto? Y las formas atópicas de asma. El asma es una enfermedad alérgica. Hay pacientes que son muy severos
a la respuesta alérgica. Si se exponen a un agente y producen una hormona. ¿No? La hipersensibilidad mediada por anticuerpos tipo 2, la anemia hemolítica, es más que eso de la respuesta entonces la anemia hemolítica pues se destruye los glóbulos por sí mismo, el cuerpo comienza a destruir los glóbulos rojos, se produce una anemia hemolítica. La hipersensibilidad tipo 3, lupus, acá iría un complejo, ¿no? Pero específicamente el lupus eritematoso, ¿no? La hipersensibilidad celular tipo 4, entonces aquí hablamos de dermatitis de contacto, de esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1, hablamos de tuberculosis. Yo conocí a una paciente en el hospital, no voy a decir su apellido, pero todos los años llegaba un miembro de la familia con TBC, ¿no? Precaución familiar. Siempre llegaba uno, y no de la misma casa. De repente este año llegaba alguien de acá en Lima, y después el siguiente año venía uno que vivía en la selva y que nunca se había visto. Pero eran familia, todos presentaban tuberculosis. Un caso bien sucede, ¿no? Una predisposición familiar. ¿No? Y no le completamos lamentablemente, lo hubiera sido interesante para presentarlo como un caso, ¿no? Para establecer que una golondrina no hace verano, pero de todas maneras basta que haya uno en el que notamos que hay una predisposición. La dermatitis contacto, la más común, ¿cuál es? ¿Qué es lo que origina la dermatitis contacto? Lo más común. Aquí me voy a dar cuenta de si se encuentra en su casa. La dermatitis contacto. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es la causa más común de dermatitis contacto? A ver, piensen. Si no me dicen, yo sé que no hacen nada en su caso. Por ejemplo, unas personas pueden ser alérgicas a lo que es el ayudín. ¿Qué? Ayudín, Claro. algo químico. Muy bien, muy fácil, pero eso no. 8:20. Ya está. Dile, aló. Dile, aló. Revísalo. Tienes el tema y revísalo. ¿Ya? Chao. Ya. Entonces, los detergentes. Ustedes no la dan su ropa. Ni la miran por lo que veo. La causa más común es el detergente. Manos en piel engrosada, cuarteada, en algunas cosas con herida, ¿no? Hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Ya saben cómo es la distribución de los ejemplos, ¿no? Hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Acá es una respuesta inmunológica frente de todas las 4 frente a algún agente agresivo. No necesariamente de carácter bacteriano. ¿No? Lo que les decía, anafilaxia, shock anafiláctico, fármaco, dictadura, alimentos, asma bronquial, ¿no? Engloba las principales causas de la respuesta frente a algún tono de hipersensibilidad inmediata. Ejemplo de enfermedad por anticuerpos y la hipersensibilidad tipo 2. Acá ya hablamos de enfermedades crónicas.
No, anémica crónica, la púrpura crónica, pulpacio, grey, externo, vértigo, correcto. Estas son como tipo de hipersensibilidad, cardíaca o tipo 2. Esto de acá ustedes van a leer. Yo pregunto también, cuando hay un cuadro clínico de esto, yo les voy a preguntar la sintomatología en función a la enfermedad del cuadro, ¿no? Si hablo de vesículas, enfermedad vesicular en piel, estoy hablando de en piel, ¿no? Una cosa así. Por inmunocomplejos, el lupus, glomerulonefritis, poliarteritis, artritis activa, suero y factor de vasculitis. Aquí hay inmunocomplejos. Hay antígenos en el cuerpo. Este se deposita en determinado órgano y determina la enfermedad. Hipersensibilidad tardía formada por linfocitos T en tipo 4, diabetes, esclerosis, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, neuropatía periférica, ¿no? Acá, por ejemplo, ponen síndrome de Guillain-Barré en algunos casos, ¿no? Acá hay que Guillain-Barré, bueno, le van a leer la diferencia clínica, ¿no? Patológica entre Guillain-Barré y Myasthenia gravis. Las dos producen una parálisis muscular, pero ¿cuál es la etiología? ¿A qué se debe? Porque en los últimos años he visto aquí en el país bastantes casos de Guillain-Barré, bastantes casos de Guillain-Barré, pero la Myasthenia gravis también más o menos lo mismo. Una debilidad y parálisis muscular generalizada. ¿Cuál es la diferencia? Ambos tienen que leerlo. La enfermedad es autoinmunitaris, el lupus eritematoso es una enfermedad autoinmunitaria que afecta a múltiples órganos, caracterizada por un gran número de autoanticuerpos, en particular anticuerpos antinucleares que son los ANA. Los ANA es bastante común, predominantemente se presentan en LES, en la que la lesión se debe principal al depósito de inmunocomplejos y al retorno de su cuerpo de varios. Acá hay depósito de inmunocomplejos. ¿Cuáles son los órganos que más se complican? Muchas veces la causa de muerte del paciente porque lo creo una insuficiencia renal, ¿no? El paciente incluye con tratamiento de dosis alta de corticoides y un síndrome crucinoide que parece un Cushing abocanado, ¿no? Hiperémico, con acné, pero no es por el lupus, sino es por el tratamiento que se le da. Entonces el lupus eritematoso es la una de las principales amenazas. Los criterios es encontrar un eritema malar, encontrar un eritema discoide, fotosensibilidad, úlcera bucal, artritis, sinusitis, trastornos renales con proteinuria, trastornos neurológicos, hematológicos, inmunitarios y anticuerpos antinucleares. Si encontramos 4 o más, es lupus. ¿Correcto? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Yo tengo me parece que están ahí en una bolsa, creo que están. ¿Ya? Fíjate bien. Bien, entonces 4 criterios o más nos puede hacer el diagnóstico de lupus. Esto de acá es el tipo de presentación en piel. Lo más común es el eritema malar, ¿no es cierto? ¿No? También puede haber un eritema, lo que hemos visto en la cámara. En alas de mariposa, ¿no? En el eritema, en alas de mariposa es típico de un. El hecho de que no haya
Un eritema no descarta que tenga lupus. ¿No? Entonces, cualquiera de estos, 4 más de cualquiera de estos criterios hace el diagnóstico de lupus. Las características son depósitos inmunocomplejos en los vasos sanguíneos, en los riñones, el tejido conjuntivo y la piel. Esa es una enfermedad que no se sabe por qué es más común en las mujeres, que no se sabe cuál es su etiología, ¿no? Entonces siempre que hay esta gran duda, parte de que primero que puede ser algo genético en el paciente, que una determinada edad va a ser segundo puede ser de origen viral también, tal vez no está probada y está en el grupo de enfermedades de oncología prácticamente desconocidas. En los vasos sanguíneos puede haber una vasculitis necrotizante, es cierto. En el riñón las lesiones glomerulares son resultado de depósitos de problema en el mesanquio, de tal manera que, digamos, ocupan el espacio del glomérulo del mesanquio que está en el centro y llevan a un estado de insuficiencia renal. Articulaciones, hay un compromiso articular como sinovitis, ¿no? El sistema nervioso central presenta daño del cerebro con anticuerpos y uno no solamente, no llegando al neuropsiquiátrico, pero muchas veces hay trastornos del sensorio que nos llevan a qué? A cuadros depresivos, ¿no? Y dice, trastornos de la personalidad, una persona que normalmente cambia, se vuelve de repente muy irritable, se vuelve muy defensiva, ya nos hablan de que hay una del sistema nervioso central. Eso es importante. Todo cambio de personalidad en un sujeto, sobre todo en pacientes de la tercera edad, tenemos que ir pensando primero en una cuestión general de la tercera edad, ¿no? Eso es importante. Después podemos pensar de alguna forma de Alzheimer, de neurociencia, nunca se olvide de un paciente después de los 60 años con la tercera edad, lo primero que podemos hacer. Después vienen para poder nosotros hacer un diagnóstico de Alzheimer con demencia senil, tenemos que haber hecho un diagnóstico y el descarte definitivo de la presencia de un tumor. Si no han hecho ustedes un descarte de tumor, no pueden hablar de demencia senil. Si no le han pedido una tomografía cerebral a un paciente con trastorno de la personalidad de más de 60 años, no pueden decir que es Alzheimer, de demencia, no, porque puede haber adentro un tumor. Nunca se olvide. Usted, cueste lo que cueste, señor, ¿sabe qué es? Se ha vuelto irritable, se ha vuelto depresivo, que ya tiene 75 ya. Tomografía cerebral. Doctor, ¿pero para qué está depresivo? No, depresivo, porque llama. Miren ustedes, hace una semana una paciente que llama, la conozco, paciente asmática severa, le doy tratamiento, no mejora, sigue con la tos, le cambio el tratamiento, sigue con la tos. A la tercera, el doctor sigue con la tos. Le vuelvo por ella, ponte intravenoso esto, que te nebulicen, todo. Hace lo mismo, se nebuliza, le pone todo y seguía y ya me dijo el doctor, ahora tengo tos con neuronal. Una señora gestante de ¿qué hacemos? No estaba cerca de sentir. Suspende todo el tratamiento y te hospitalizas. En el hospital hay que hacer la sangre y te vas a hacer la radiografía. Me dijo, pero doctor, tiene que estar tiempo. Se te coloca una plancha de plomo acá y te puedes tomar. Pero si no sabemos qué tienes, así como tú te estás tratando de proteger a tu niño, no quieres ponerte el corticoide, no quieres tomar tu antibiótico. Pero si tú toses con dolor, la criatura de él es igual. Porque tú al toser y estás con el espasmo, no pasas aire. Al no pasar aire, ese niño no respira por su nariz, respira por la sangre que tú le pasas. Y esa sangre que tú le pasas está hipoxémica,
contiene oxígeno, que es lo que después está en su momento vital. Así que te vas. Y el siguiente me llamó a darme la frase. Otros muchísimas cosas. Y me fueron por qué me sirvió. Llegó, hermano de radiología, neumonía. Una gestante de primer mes. Por eso no respondió esa pregunta. Cuando ustedes vean que no responden al tratamiento, paren, no comiencen a hacer combinaciones, no, hay algo que está pasando y hay que estudiar. ¿No? Siempre es interesante adelantarse a lo que pueda pasar. Entonces puede haber también pericarditis y afectación. Esto es común. Los derrames en cavidades es bastante común en lupus eritematoso. Derrame pleural, derrame pericárdico, derrame peritoneal. Es bastante común. Muchas veces los pacientes buscan con derrame pleural. La esplenomegalia, el engrosamiento capsular, hiperplasia folicular, y los pulmones, como decía, pleuritis, derrame pleural, fibrosis terciaria y hipertensión pulmonar secundaria. En algún momento, de acuerdo a los años de enfermedad, puede haber fibrosis intersticial. La fibrosis es una respuesta del pulmón, es una cicatrización del pulmón, pero es una enfermedad crónica de larga data, como puede ser el pulmón. Por eso se habla de fibrosis intersticial. Cuando aparece la fibrosis intersticial, ya pésimo pronóstico, porque muchas veces es irreversible. Artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica de origen autoinmunitario que puede afectar músculos y órganos, principalmente las articulaciones. Produce una sinovitis, ¿no es cierto?, con deformidad articular, ¿no es cierto? ¿No? La artritis reumatoide es la enfermedad que digamos, compromete todo el sistema articular, ¿no? Pero su principal manifestación es en los dedos de la mano y en los pies, sobre todo de la mano, y que produce impotencia funcional articular, que uno de los primeros síntomas es el fenómeno de Raynaud. ¿Quién sabe qué es el fenómeno de Raynaud? ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? Nada. Sí. Hay que pasarle el Robin en el venenoso. El fenómeno de Raynaud es una manifestación, es una primera manifestación articular de la mano. La paciente en la mañana amanece con los dedos hinchados, con los dedos dorados, que no puede formar. Y durante el día desaparece y vuelve a su capacidad. Es un trastorno vasomotor de las articulaciones de la mano que aparece en la mañana de presentación matutina que va repitiendo durante el día, ¿no? Los hallazgos desde el punto de vista anatomopatológico: hiperplasia de células sinoviales, infiltrado inflamatorio denso, aumento de la vascularización, exudado fibrino turbulento, ¿no? Sobre la sinovia, actividad osteoclástica es reabsorción del hueso. Se dice que cuando hay una actividad osteoclástica, el hueso se absorbe y después el cuerpo lo genera, ¿no? Hay una actividad osteoclástica en el hueso subyacente y la presencia del panus. El panus es el magma que se produce producto del infiltrado inflamatorio denso, el exudado fibrino purulento de la sinovia, y este panus se adhiere a la articulación. Cuando este panus se adhiere a la articulación, se pega con un cemento, entonces ya no hay movimiento, con la deformidad articular de los dedos, ¿no? Produce anquilosis fibrosa primero y anquilosis ósea. Anquilosis quiere decir que la articulación se pega, ya no se mueve, o se pega con un movimiento parcial. Eso es anquilosis. Esto sí, para que ustedes comparen la respuesta inflamatoria que hay. Y como yo les decía, el panus, ¿no? Digamos, a nivel de la articulación se produce un magma de exudado fibrino, un exudado fibrinoso y una respuesta inflamatoria que la vemos acá y la vemos acá. Y que después, digamos, este panus, la masa como un cemento, impide que esta articulación pueda moverse, ¿no? Es característica de la artritis
El síndrome de Sjögren es un síndrome de Sjögren que muchas veces la ponen las primeras manifestaciones, digamos, se caracteriza porque hay ausencia de secreción en las glándulas. No, hay, digamos, hay sequedad ocular, hay oral, ¿no es cierto? Hay una restricción de las glándulas y afecta también algunas glándulas exocrinas, la respiratoria y la vagina. Si no hay secreción en la vagina y si no hay secreción a nivel, no tiene lágrima, ¿cuál es el primer síntoma? Por falta de secreción en la vagina y por falta de secreción en la cola. ¿Cuál es el primer síntoma? En ambos. Si no se lubrica, ¿qué pasa? Duele. ¿No es cierto? Un ojo seco, el párpado, raspa la córnea. Duele. Así que echarse soporte, ¿no? Y la dispareunia, ¿qué es? La falta, la sequedad vaginal. Entonces, cuando hay dolor, el acto sexual se llama dispareunia. Y de echar algún lubricante. ¿No? Entonces, hay ausencia de secreción, digamos, por destrucción de las glándulas secretoras, ¿no es cierto? El infiltrado linfocítico periductal y periocular, las glándulas salivales, también se queda en la boca, la septalmia, hay sequedad total de la boca. Finalmente puede haber folículos linfáticos terminales, atrofia de los acinos, fibrosis y realización, y en entre ellos, finales sustitución del parénquima por grasa, se reemplaza la grasa. Por lo que la síndrome de Sjögren es ausencia de secreción por la destrucción de las glándulas. Hay un factor, el hecho de que haya factor reumatoide no quiere decir que tenga artritis reumatoide. El factor reumatoide es un parámetro que sirve para hacer el diagnóstico de enfermedad de artritis reumatoide como de otras enfermedades de carácter inmunitario, ¿no? Los ANA en 50-80% y puede detectarse el cuerpo contra antígenos de la ribonucleoproteínas. La dermatomiositis es otra enfermedad inmunitaria en la que el daño de los vasos sanguíneos pequeños produce una lesión muscular. Acá hay un daño de los vasos que se traduce en una lesión muscular, por eso se llama dermatomiositis. Se pierde la característica de la piel y es una enfermedad sistémica que compromete todo el cuerpo. Encontramos un infiltrado inflamatorio mononuclear intenso en el tejido conjuntivo y alrededor de los vasos sanguíneos. Esto quiere decir que si hay un compromiso inflamatorio en el conjuntivo, ahí viene el problema de la movilidad por el tejido. Vuelvo a repetir, el tejido conjuntivo es el tejido de sostén. Si este tejido de sostén es comprometido, entonces se pierde esa capacidad de poder movilizarnos, de poder expresarnos, porque todo el sistema de sostén está alterado. Y finalmente eso conlleva el trastorno vascular a una atrofia perivascular. Los músculos ya se pierde fuerza, pierden toxicidad. ¿No es cierto? Asimismo puede haber necrosis segmentaria elástica. ¿No es cierto? Entonces la dermatomiositis es una enfermedad inmunitaria generalizadas. Acá hay la respuesta inflamatoria, ¿no? Perifascicular, de la expresión, el estado palpebral, el edema que hay, ¿no es cierto? Y la expresión misma, ¿no? Porque cae, la cara cae, ya no es una expresión normal, hay un compromiso muscular de la fascia, del músculo y del tejido conectivo del tejido, la expresión se nos cae. Se pronuncian más los pliegues. El rechazo de los injertos renales, ¿no es cierto? Que ya lo hemos visto. Hay un rechazo hiperagudo, ¿no es cierto? Que se produce en pocos minutos u horas del trasplante, ¿no? Lo hemos visto en la práctica, es un riñón prácticamente sin patrón histológico. ¿Por qué? Porque se produce una lesión necrótica
los vasos se cierran y producen la muerte del tejido, ¿no? Es un macroscópicamente un ion cianótico, plácido, con pequeñas cantidades de sangre en la orina, ¿no? Y la pared vascular se posee inmunoglobulínico con elementos que provocan lesiones arteriales y tromboembolias. Neutrófilos en el interior de las anteriores, los glomérulos capilares o trombóticos de los capilares, que finalmente es lo que lleva a la necrosis. La necrosis es la muerte. Un rechazo inmediato significa que la compatibilidad es casi nula. Es decir, el huésped no reconoce para nada ese riñón, lo reconoce como un órgano extraño, no órgano, sino como un extraño, y comienza a activar todo el sistema inmunológico para eliminarlo porque lo está viendo como si es una bacteria, como si es un germen, y todo responde. ¿Y eso a qué lleva? A que se produzca una necrosis vascular, una trombosis de los vasos, sujeción trombótica, y al haber eso una necrosis y muerte de la víctima renal. Eso es hiperagudo, respuesta casi inmediata, ¿no? El agudo ocurre a los días del trasplante, que siempre el paciente no rotados o aparecer en meses o años cuando se produce la inmunodepresión. El crónico se presenta como insuficiencia renal progresiva que se manifiesta como aumento de la creatinina a lo largo de un periodo de 4 a 6 meses. Es decir, acá no hay en el crónico no hay una lesión propiamente trombótica severa, sino que es una lesión parcial que lo lleva al paciente a vivir con una insuficiencia renal, ¿no es cierto? Y el agudo, que también es un rechazo, pero puede ser, digamos, en el tiempo de la lesión, puede durar meses, sin llegar a un estadio severo. Y de cualquier forma, todos estos pacientes definitivamente no se pueden reconstruir, son rechazados y tienen que ser retirados nuevamente. Entonces, la fibrosis, por esto lo hemos visto, la pérdida total del parénquima con fibrosis puesta muy aguda. Esta es una enfermedad muy común, la gamoglobulinemia de Bruton, que no es muy común. Caracterizada por la falta de desarrollo de la producción de linfocitos B, es una forma frecuente de inmunodeficiencia primaria. Por eso la enfermedad no se manifiesta alrededor de los 6 meses de edad hasta que se agotan las inmunoglobulinas maternas. O sea, siempre todo recién nacido tiene el sistema inmunológico de la madre. Y mientras tenga este sistema inmunológico, no hay síntomas. Después, a partir de los 6 meses, desaparecen las inmunoglobulinas maternas, aparecen los síntomas, ¿cierto? En donde hay, ¿cierto?, una parte de desarrollo de los productores linfocitos B, ¿no? El linfocito hay celularidad inmadura que lo predispone a producir los linfocitos. La hipoplasia tímica o síndrome de George es una deficiencia de linfocitos T que se debe a un fallo en el desarrollo de la proteína portavoz amarilla. Presentan hipoplasia o pérdida del timo, tetania por la falta de paratiroides, malformaciones del corazón, algunas anomalías. Sobre todo, digamos, la ausencia de paratiroides, ¿no es cierto? Y la malformación vascular son la causa de muerte de los pacientes. La ausencia de paratiroides se produce una tetania, porque ¿qué función tiene la amiloide vascular? La concentración de calcio en la sangre. Y si no tenemos paratiroides, nos regulamos y las pestañas se producen por alteraciones en la concentración de calcio que reduce el campo vascular. ¿No? El síndrome de George o hipoplasia tímica. Bueno, esto ya ustedes lo saben, el síndrome de inmunodeficiencia SIDA, ¿cierto? La última fase de la progresión de la enfermedad, ¿no es cierto? Muchas veces el paciente acude por fiebre prolongada, un mes, astenia, perepeso y diarrea, no se olviden de esto. Ahora viene mucha gente con diarrea crónica. Hay que preguntar siempre los hábitos de la costumbre. Siempre. Nunca se lo van a decir, pero hay manera de poder llegar después. La primera consulta, siempre en la primera consulta un paciente o
no gamo, no fuma, no toma leche a la cera, ¿no? Esto es un papelito. Pero los exámenes laboratorios, entonces, si no hay ninguna deficiencia, adquirir la fase terminal, una demostración podría, porque cuando hablamos de CIE, porque hay una demostración terminal, ¿no? En medio, la tuberculosis, sobre todo tuberculosis atípicas, no tienen la característica habitual. De repente encuentro una lesión infiltrativa en la base del pulmón, ¿no? Y que no es lo común porque la PVC es fría, en los lápices. De repente no se puede encontrar de una forma típica, pero es bastante común. Esto, como te digo, fiebre prolongada, pérdida de peso, diarrea, síntomas muy característicos de un paciente de ella, ¿no? Progresa ácida del primer momento con la que estamos entre 7 a 10. Esta es una enfermedad que tiene un periodo de ventana muy largo, muy largo. No puede ser final. Hablamos de periodo de ventana desde el momento que se detecta, ¿no? Hasta que aparecen los síntomas que se necesitan, pues no se lleva nada, ¿no? Entonces, esto nosotros tenemos que indagar, lamentablemente, ¿no? Ahora estamos en una situación muy movida, ¿no? Hay un descontrol de nuestros hábitos conductuales, y eso producto de la migración también, ¿no? La migración todo el mundo es Sodoma y Gomorra se ha vuelto bien, ¿no? Pero después ahora estamos viendo los índices estadísticos de este tipo de enfermedades. Pero como les digo, los retrovirales han perfectamente hecho que la enfermedad sea mucho más duradera, que dure más, ¿no? Tiene mejor calidad de vida, pero finalmente en algún momento esto va a cambiar. Vamos a tratar trastornos intestinales. Terminamos esto en 10 minutos y seguimos con infecciosos, ¿no? Vamos a avanzar. La hipertensión arterial es causada por es una causa potencial de daño, sí. Hablamos de hipertensión arterial esencial. Ese es el término correcto, hipertensión arterial esencial, porque son los pacientes que presentan hipertensión de causas desconocidas. Eso por eso se le llama hipertensión arterial esencial, ¿no? Tanto la presión arterial sistólica como la diastólica son importantes para determinar su riesgo, ¿correcto? Es decir, ¿cuánto es lo normal? De 12 a 8, ¿no? Pero es un daño, digamos, a nivel vascular, no se sabe cuál es. En un supuesto se dice que la hipertensión arterial es un trastorno de los vasos terminales, de los vasos más distantes del cuerpo, en donde ahí hay una resistencia porque se ocluye esta pequeña franja. En todo el sistema se ocluye. Entonces, al ocluir, si no llega sangre, ¿qué hace el cuerpo? Trata de bombear la sangre para vencer esta resistencia. Y al no poder vencer la resistencia, ¿no es cierto? Y bombear más, ¿qué hace? La presión sube. Ese es el mecanismo que podría estar pasando en la hipertensión. Ahora, ¿por qué se produce esa resistencia periférica? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Es un trastorno frecuente, afecta por el 30% de los pacientes, ¿no es cierto? Importante factor de aterosclerosis. La presencia de hipertensión conlleva a aumentar el riesgo de aterosclerosis, así como la diabetes, ¿no es cierto?
Es un trastorno complejo, multifactorial, que compone tanto influencias ambientales como polimorfismo genético. Hay una predisposición familiar. Si hay algún hipertenso en la familia, pueda que algún otro más de hipertensión. Ahora, multifactorial, tabaco, alcohol, obesidad, sedentarismo, pueden contribuir a que el paciente sea hipertenso. Histológicamente se asocia a engrosamiento de las paredes anteriores causado por el consumo de adeno y en casos graves como por elevación de la muscular es decir, hay un engrosamiento vascular, como les decía, bastante periférico que obstruye los vasos, al obstruir los vasos, el corazón bombea más, para vencer la resistencia. Pero como no puede vencer la resistencia, la presión sube, ¿no? Y esto tiene una consecuencia. ¿Vieron ustedes? A nivel vascular. Esto es una hialinización de la pared intraocular, en donde el flujo, igual acá, como una hoja de cebolla a nivel renal. Esto es lo normal, 12-8. ¿No? Hipertensión leve a partir de 140, hipertensión estadio 2 por encima de 140. Lo normal, cada vez va a ir bajando más. Así como el azul. Antiguamente estaba en 130, después 120, por encima. ¿No? Por encima, sí, igual en el caso de la hipertensión. ¿No? Entonces, ¿qué órganos se comprometen en la hipertensión? Corazón, riñón, ojos, ¿no? Cerebro, ¿no? Corazón, la aterosclerosis y la hipertensión nos puede llevar a un proceso de coronario pastillas. ¿Qué es una coronario pastilla? ¿Cierto? Es un trastorno de la luz de las coronarias, la obstrucción parcial o total de una coronaria, pero lleva una angina o lleva un infarto. A nivel renal, compromete el sistema renina-angiotensina, que contribuye a elevar más la presión y a su vez producir una lesión también en los capilares del riñón. Y esto lleva a una proteinuria y esta proteinuria lleva a una insuficiencia renal a nivel del riñón. A nivel del ojo produce hemorragias retinianas. Con el tiempo, si no se controla, puede producir ceguera. A nivel cerebral, la ruptura de vasos sanguíneos en los accidentes cerebrovasculares puede llevarnos a una accidente cerebrovascular. A nivel pulmonar, el edema agudo pulmonar. El edema agudo pulmonar es una manifestación, digamos, una entidad nosológica que, si bien se dice edema agudo pulmonar, no es pulmonar, sino que la causa de origen cardíaco, insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial. Eso lleva a un edema agudo pulmonar. Entonces, todas esas complicaciones se presentan en la hipertensión. Los edemas, trastornos que alteran la función cardiovascular renal hepática, se caracterizan por la acumulación de líquido en los tejidos, o las cavidades corporales y demás. ¿Cierto? Cuando nosotros tenemos edema malular en los pies, es porque hay una extravasación de plasma en el tejido intersticial del cuerpo. A eso le llamamos nosotros edema. Pero cuando tenemos un paciente hipertenso, ¿no? Con insuficiencia cardíaca, y el líquido se llena en la pleura y es un derrame pleural, no es edema. La presencia del líquido en la cavidad peritoneal, pericárdica o pleural, la presencia del líquido es derrame. Y la presencia de líquido en el tejido intersticial es de edema. ¿Cierto? A la tendencia a la presión y la vascular, ¿cuál?
por múltiples causas se puede dar el edema también puede ser de origen cardíaco o de origen renal. ¿No? En caso de los edemas. Puede ser de origen cardíaco, en caso de origen. ¿No es cierto? Y eso, el aumento, ¿por qué se da? Por un aumento de la presión hidrostática o la reducción de la presión osmótica que hace que el líquido salga de los vasos hacia el tejido intersticial. Es el si la tasa neta de movimiento del líquido supera la fuerza de drenaje linfático, el líquido salga. ¿No? Estamos hablando de mecanismos hemodinámicos. ¿No? Los líquidos de edema y derrame pueden ser inflamatorios o no inflamatorios también. Los exudados son ricos en proteínas, se acumula debido a un incremento de la permeabilidad vascular debido a la inflamación inflamatoria, los exudados. Mientras que los edema y derrame no inflamatorios son ricos con escasas proteínas en la vascular. Esto, digamos, lo van a llevar siempre. En toda su carrera van a ver esto. Son frecuentes enfermedades como insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, nefropatías, confusiones graves que nos van, digamos, permitir ver ya sea edema o el exudado frente al transudado. Si nosotros tenemos líquido en una calidad, por decirlo así, cualquiera, sea pericálica, sea peritoneal, o sea pleural, debemos tratar de mostrar si es un exudado. Si me da el diagnóstico de transudado, es porque este líquido es producto de un entorno alcohólico, es decir, mayor presión, ¿cierto? Mayor alteración de la presión coreosmótica y el plasma se sale. Entonces, eso es el origen inflamatorio. Para poder hablar de exudado, hay celularidad, ¿cierto? Si es aguda, ¿qué tipo de inflamatorio es? Polinuclear, ¿cierto? Si es inflamatorio, si es inflamatorio, puedo encontrar células hemáticas, pero si es transudado, no hay proteínas, no hay células inflamatorias, y eso me permite orientarme a qué diagnóstico poner. Porque si yo puse una pleura, un derrame pleural, y me sale yo pienso en insuficiencia cardíaca. Yo punzo un derrame pleural y me sale exudado, yo punzo en tuberculosis. Esa es la importancia. De acuerdo a su composición, podemos ubicarnos desde aquí, estábamos, ¿no? Causa de edema, aumento de la presión hemostática, reducción de la presión osmótica del plasma, retención de sodio, linfática. El edema microscópicamente se observa como una aclaración de la aparición del vacío celular, extracelular y una demergización. Porque acá estamos hablando de extravasación de líquido en el intersticio, ¿no? Aparece con más frecuencia en tejidos subcutáneos, pulmones y intestinos. El edema subcutáneo, el edema ortostático, el edema por fobia, el hidrotórax, el hidropericardio y el hidroperitoneo son situaciones de extravasación de líquido. Acá tenemos que tener en cuenta esto. El edema ortostático es un edema que se presenta, por ejemplo, en los pacientes que están mucho tiempo parados. Y puede o no dejar fobia, pero el edema con fobia sí es característico, sobre todo en las enfermedades renales. Deja fobia es la huella. Yo aprieto en la zona del que pincha a mi dedo, saco y el dedo que decido. Esto es fobia. Edema con fobia. Hiperemia. El hiperemia es un proceso activo en la que la dilatación arterial provoca aumento del flujo sanguíneo. La congestión es un proceso pasivo, se produce una menor salida de sangre al tejido, ¿cierto? Es decir,
es mucho más activa la hiperemia que la congestión. Y cuando hablamos de hiperemia hay una dilatación y por lo tanto se ve el tejido más rojo. A eso llamamos hiperemia, que también la podemos ver en la piel, ¿no? Cuando está enrojecida es una hiperemia. O algunos le llamamos eritema rojo, pero es una hiperemia, mientras que la congestión es un fenómeno pasivo, ¿no? No es activo, no hay una extracción rápida, es más pasivo, secundario una menor salida de sangre del intestino, menos rojo, menos resistencia. Los tejidos como se llama dan un color azul rojizo puro en la evolución de su tiempo, porque cuando hay una traslación, esta se modifica con el tiempo y va cambiando de coloración. La congestión pulmonar crónica causada por la insuficiencia cardíaca, los alveolos suelen encontrar numerosos macrófagos que ahora vemos, ¿cierto?, en la congestión pulmonar. La congestión pulmonar, ¿por qué? En la insuficiencia cardíaca, el corazón, al bombear, como esté insuficiente, no tiene la fuerza para mandar toda la sangre, por favor. O sea, hay un porcentaje de sangre que se queda. Y esa sangre no se va a quedar en el corazón, se va hacia el pulmón, retrógradamente se va al pulmón. Y en el pulmón se produce una congestión, porque esa sangre, la parte plasma, pasa hacia los alveolos. Y ahí se produce la congestión. En la congestión hepática, la vena central y las soluciones están distendidas, ¿cierto? Aquí es si el corazón tiene que ver con el pulmón, en el caso del hígado, el vaso que tiene que ver mucho en la congestión hepática es ¿qué vena? La vena cava superior, que es la que lleva las sangre hacia el corazón. Si hay insuficiencia de esta vena, retorna la sangre, no se va al pulmón, pero como viene de abajo al lado del hígado, produciendo la congestión hepática. Es una congestión macroscópica de microscopio. Hemostasia es un proceso ilusivamente presentado en la que participan las plaquetas, factores de coagulación y el endotelio. La hemostasia es el proceso en la que se tiene que corregir o reparar un tejido para mantener el órgano normal, ¿no es cierto? Ahí intervienen las plaquetas, factores de coagulación y el endotelio, ¿no? Como una respuesta. Cuando se altera esta hemostasia es debido a trastornos hemorrágicos. Estos trastornos hemorrágicos, la hemorragia no van a tener necesariamente el efecto primario de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Las hemorragias masivas están asociadas a ruptura de grandes vasos, como la aorta, ¿cierto?, el corazón, que son ya incurables, son mortales, ¿no? Una ruptura de la aorta torácica, la aorta abdominal, no hay partes, sobre todo. Esto no se rompe porque sí, de montaña, sino porque pueden tener una aneurisma, ¿no es cierto?, que contribuya a su espacio, ¿no? Bien, las causas más frecuentes de hemorragia leve, defecto hereditario del factor de von Willebrand, consumo de ácido salicílico y dieta, como otros elementos que también pueden ser tratados en hemorragia. Esto es bastante común, el consumo de ácido salicílico y la aspirina, todos en algún momento como todo lo de tercera edad, como una manera de anticoagular y se forman trombos pequeños con aspirina. El riesgo es que si pasa algún accidente y el inconsciente y nadie sabe que esto puede servir anticoagular, le ponen una ampolla intramuscular nada más y se va a salir un tremendo hematoma que no va a parar con nada porque esto es coagular, ¿no? Esto de acá, bueno, este es para ver, esto es colon. Ven ustedes estos puntitos. A eso le llamamos petequias. Estas petequias se dan en procesos inflamatorios. Igualito se ve en el estómago. Cuando se ve en el estómago, numerosas petequias así igualitas hablaban de las úlceras de estrés, úlceras de Purlin. Estas úlceras de estrés, úlceras de Purlin, vamos a ver este colon.
¿no? Es justamente por eso, cuando nos preocupamos, ¿no? Estamos pensando, no hay solución a los problemas, ¿no es cierto? Entonces estamos iniciando más ácido. Y a la vez mayor cantidad de ácido produce este tipo de azul 093, son sentencias en tipo de... No, la hemorragia intracraneal, miren ustedes, esa es una hemorragia. En el cerebro, los musculares pueden ser isquémicos o hemorrágicos. ¿No? Eso es un problema. ¿No? Puede volver hemorrágico o hemorrágico. Porque el isquémico no produce coágulo. El isquémico se sirva por un trombo pulmonar, ¿cierto? Por medio de la sangre. Pero ahí queda. En la zona que esté pegando, ahí quedó. Mientras que la hemorragia se rompe y sale. Va en el flujo de sangre del cerebro. Y en la sangre es considerada un factor muy irritante del cerebro. Producir que esta zona media enrojecida alrededor llega hasta acá. Y el coágulo vale. Y el edema cerebral es el que da la manifestación muchas veces de estos accidentes hemorrágicos. La trombosis, ¿no es cierto? Hay una lesión endotelial. La trombosis viene a ser la oclusión del vaso, ¿no es cierto? Lesión endotelial, éxtasis del flujo sanguíneo turbulento, hipercoagulabilidad de la sangre, ¿no es cierto? Si nosotros tratamos de graficarlo, tenemos un flujo anómalo que ya no es laminar, porque el flujo de la sangre en un vaso es de tipo laminar. Acá hay un flujo anómalo. Hay una hipercoagulabilidad, ¿no es cierto? Y hay una lesión endotelial, ¿no? Este estado de hipercoagulabilidad, pacientes con hipercolesterolemia, pacientes sobre todo con aumento de triglicéridos, ¿no? Y todas las variantes del perfil lipídico, digamos, está la hipercoagulabilidad, en donde en la sangre hay más grasa que plasma. Y esa grasa va haciendo formando la placa ante la trombosis, ¿no? Entonces la trombosis es eso, hay una lesión endotelial, hay una éxtasis del flujo sanguíneo y hay una hipercoagulabilidad de la sangre para que se pueda dar. En el caso de la lesión endotelial hay una adhesión y activación plaquetaria que son un requisito previo para formar trombo. Adhesión y activación plaquetaria en la luz del endotelio. Ante una, digamos, irregularidad en el vaso sanguíneo adentro, que es donde está el endotelio, ¿es cierto? Esa irregularidad hace que la sangre al chocar, que ya no es un flujo continuo, la sangre al chocar activa, ¿es cierto?, la adhesión plaquetaria. Y ahí una vez que ya se formó un montículo de adhesión plaquetaria, viene la grasa, ¿es cierto? Viene grasa, plaquetas, linfocitos, se forma la placa. Si no se regulan las causas, se sigue aumentando hasta producir la oclusión total. Eso es lo que yo explico, ¿no? Adhesión plaquetaria, adhesión sobre la luz endotelial, se produce la lesión o placa aterosclerosis. La alteración del flujo, la turbulencia contribuye a la trombosis arterial. La éxtasis es un procedimiento para el desarrollo de los trombos. La éxtasis y turbulencia promueven la oclusión endotelial. Alteran el flujo laminar. El flujo laminar, como le dije, pasa el torrente en capas, compacto, homogéneo. Pero si hay una placa ateromatosa, se altera y se pierde el flujo laminar, favoreciendo la activación plaquetaria y por ende favoreciendo el crecimiento de la placa ateromatosa, ¿no? Impide la retirada y dilución de los factores de coagulación porque todos se van acumulando, ¿no? Aquí, digamos, en lo que es esto de acá, es importante conocer las turbulencias. Cuando un paciente tiene una trombosis cerebral, es porque un coágulo ha salido y ya matado. ¿Y de dónde viene el coágulo? En la trombosis generalmente del corazón. Aquel corazón que está insuficiente, con insuficiencia cardíaca, aquel corazón que tiene una arritmia no tratada, es muy probable que haga una trombosis cerebral. ¿Por qué? La sangre cuando llega al corazón
Cuando es insuficiencia cardíaca, no bombea bien. Entonces, la sangre hace turbulencia porque se queda un poco de sangre y no sale toda del latido izquierdo. Ese estancamiento de la sangre produce turbulencia. Y al producirse la turbulencia se forman coágulos por activación de la plaqueta de circulación. Y esos coágulos están ahí dando vueltas en la cavidad hasta que uno de ellos sale hacia arriba. El paciente de arriba igual, el corazón está bombeando normal y de repente hace, se acelera, para, después se vuelve a acelerar, después el ritmo normal, hace la arritmia, es lo que lleva a qué? A que haya turbulencia de la sangre y por lo tanto, al haber turbulencia, se forman los coágulos y estos coágulos salen hacia el cerebro. La hiperbolea, también llamada trombofilia, ¿no? Puede definirse a grandes rasgos como cualquier trastorno de la sangre que prepone a la trombosis, ¿no? Estado de hiperbolea primaria genética, mutación del factor 5, mutación del hormigón, de la factores 8, 9 y 8. Estado de hiperbolea secundaria adquirido, reposo en cama, infarto, parálisis y cáncer, ¿no? El reposo. El reposo es importante. Cuando ustedes viajan en un avión, ¿cierto? Después de 4 horas, y ahora ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo se para. Después de 4 horas todo el mundo se para. Se para y camina, baja el pool, ¿no? Igual yo ahora me voy al pool, regreso, nuevamente, de ahí me paro en el asiento, como micro estoy bajado así, ¿no? Por lo menos 20 30. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Y por qué todo el mundo lo hace en el avión? Después, cuando un viaje de más de 4 horas, ¿por qué? ¿Ah? Para evitar la formación de... ¿En dónde se forman los trombos? Estoy sentado 4 horas. ¿Ah? En las partes inferiores. Miembros inferiores. En la parte poplitea. Estoy en esta posición con la mayoría de las 4 horas. No estoy comprimiendo la vena, la arteria, ¿no? Y de ahí choca la sangre, produce turbulencia. Yo me paro, ¡pum! Sangre. A donde llegue, dependiendo del tamaño, ahí también sería provoca. Entonces, eso hay que ver. Los estados de hipercoagulabilidad, ¿cierto? Llamadas también trombofilia, están en el lóbulo genético y el absortivo. Por eso le dice el reposo en cama, viene a colación los reposos en cama, que también produce, el paciente siempre tiene que estar en movilidad, porque no solamente favorece a un estado de hipercoagulabilidad, sino que favorece también una atrofia muscular. Con 7 días ya hacemos atrofia muscular si estamos totalmente bien. ¿Qué decir con 15 o 20 días? Tiene que estar con ejercicios pasivos, ¿no? Estar movilizado. Entonces, esos son los adquiridos. El trombo, los trombos arteriales y cardíacos suelen comenzar en áreas de turbulencia, como les decía. Los trombos de se producen típicamente en lugares de éxtasis, están uniendo a la superficie vascular. Los trombos arteriales tienen la presión en dirección retrógrada, mientras que los venosos tienen en dirección del flujo sanguíneo. Ambos se propagan hacia dónde? Hacia el corazón. La formación del trombo. Es conveniente también conocerse. No quiere decir que cuando ustedes son jóvenes, mantienen su peso, no hacen nada. Tienen que hacer la actividad física, porque el sedentarismo también lleva a eso, ¿no? Y sobre todo tienen que llevar el polvo a la formación de neovasos. Estos neovasos son vasos supletorios que cuando se fluyen en una embolia, ¿no es cierto? El vaso supletorio lleva sangre, pero eso crece a medida que vamos a cierta actividad física. Si no hacemos actividad física, nos quedamos con nuestra arteria o una pequeña en una zona. En el infarto, si hay una lateral, de repente esa porción o esa cantidad mínima de sangre le permite al paciente llegar al hospital. Pero si no tiene nada supletorio, se cierra la serie y queda la persona.
¿cierto? A la microscopía, esto es importante. La línea SAN, que se describe en la microscopía, más que nada se observa en las macroscopía y no microscopía. La línea SAN es un trayecto de depósito blanquecino, ¿no? Pero el trombo es este. Acá hay líneas de SAN, ¿no? Que son depósitos claros de plaquetas, fibrillas, alternadas por capas más oscuras. Los trombos que se producen en las cavidades cardíacas se denominan trombos murales. Los trombos de sensibilidad se denominan trombos rojos. Evolución, propagación. Los trombos se acumulan más plaquetas y fibrilas. Embolia, se desprenden, inhiben, taponan. Disolución es por la fibrinolisis, se deshace y pasa el proceso. Organización y recanalización, cuando es, digamos, tiene bastante tiempo y tiene evolución parcial, trata de recanalizarse por el centro del trombo, ¿no? El trombo venoso, la mayoría se puso en el mismo interior y los trombo arteriales cardíacas, la mayoría es una tasa fundamental. De esto de acá a, digamos, la disolución, que es el resultado de la fibrinolisis, se da, sobre todo, ¿saben en qué? En el TIA. El TIA es un trastorno isquémico transitorio. O sea, que no llega a ser un derrame, que no llega a ser un accidente cerebrovascular. Es un trastorno isquémico transitorio. ¿Qué quiere decir? No hace mucho, el año pasado, una periodista, presentadora de televisión, estaba leyendo la noticia, y de repente la presentadora comenzó a balbucear, comenzó a trabarse en las palabras, no podía articular, ¿no? Y se desplomó frente a la pantalla. Frente a la pantalla. A los 3 minutos se paró. Eso es un trastorno isquémico transitorio, en donde un pequeño émbolo sale del corazón de la arteria, llega al cerebro, ¿no? Ocluye parcialmente un vaso pequeño de tal manera que no origina una isquemia severa, ¿no? Lo tapa, vienen los síntomas, no puede hablar, ¿no? Trastabillea, ¿no? Y en ese momento se diluye el elemento. Entonces deja pasar la sangre y el paciente se recupera. Es un trastorno isquémico transitorio. Trastorno isquémico por un émbolo que se disuelve de manera espontánea. La embolia es una masa intervascular desprendida sólida, líquida, gaseosa y transportada en la sangre desde el punto de vista de origen a un lugar. Esto de acá. Todo este coágulo a nivel pulmonar, ¿no? Igual, ¿no? Este es parcial. Cuando vemos, no tanto como esto, sino en el centro mismo del trombo, un espacio, hablamos de recanalización. Trata de eliminar una parte del trombo para que pueda pasar un poco más de sangre. Infarto, área de necrosis, causada por obstrucción de la vascularización total. Acá estamos, obstrucción completa, ¿no? De una arteria que no deja pasar sangre para nada. Infarto de miocardio, infarto cerebral, infarto pulmonar, infarto pulmonar, esto de acá es producto de obstrucción total. Todos estos órganos pueden ser sujetos a tener un infarto. Infarto rojo en las obstrucciones venosas, ¿no? En tejidos laxos y esponjosos. Obstrucciones venosas, infarto rojo, ¿no? En tejido con circulación doble que depende de la fluida de una dirección no fluida a la zona necrótica. En tejido previamente congestionado, cuando se desarrolla en una congestion vascular previa, puede darse una obstrucción de tipo venosa. El blanco aparece como obstrucciones arteriales en órganos sólidos, con circulación abdominal, ¿no? Y el infarto séptico, bueno, el infarto séptico es lo que se da por una, digamos, migración de una concentración de géneros, de una infección en un órgano séptico, ¿no? Degeneración desconectada de las válvulas es un ejemplo, ¿cierto? Y digamos
infarto blanco, ¿no es cierto? Y un infarto pulmonar hemorrágico en cuña, en el pulmón. Se ocluye totalmente el vaso, no pasa absolutamente. Esto es irreversible. Esta necrosis se perdió, digamos, el parénquima funcional. Shock están en donde el gasto cardíaco reducido o la disminución del volumen de miles circulares altera la perfusión tisular. Un estado de shock es una mala perfusión tisular de todo el sistema, de todo el organismo, en donde no llega la sangre debidamente a las funciones más vitales del cuerpo. Puede ser origen cardiogénico, producto de un infarto, de una insuficiencia cardíaca, un shock cardiogénico, sobre todo la insuficiencia cardíaca. Un shock hipovolémico, pérdida de sangre, ¿no es cierto? Un shock asociado a inflamación sistémica indicada por distintas agresiones, ¿no? Por infecciones, quemaduras, reumatismo, sobre todo esto de acá es común, la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio severo, en donde hay una autodigestión del páncreas por sus propias enzimas. Esta autodigestión del páncreas ocasiona una muerte del tejido pancreático por acidez, puede originar un estado infeccioso pulmonar severo, que lo lleva al shock, es decir, que lleva a una mala perfusión tisular de todo el sistema.